Se reputa o se piensa o se calcula que en un día como hoy, en el año 1184, cayó la ciudad de Troya en manos de los griegos. La ciudad de Troya y la guerra de Troya, uno de los grandes episodios de la humanidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que pasó y cuál fue su consecuencia? Y pues muchas, desde el punto de vista del orden político en su tiempo. Pero sobre todo es que la guerra de Troya abre el cofre inmenso lleno de joyas preciosas que es la Ilíada, uno de los cantos épicos más hermosos que nunca se escribieron, de esos clásicos que hay que leer antes de decir que son aburridos. La guerra de Troya, el rapto de Helena por París, la reacción de los aqueos, y por una mujer se desencadena la guerra más conocida de la humanidad, la guerra de Troya. Aquí fue Troya, o se armó Troya, dice la gente que nunca quiso leer la Ilíada, ni después el canto épico que la sigue, que tal vez puede ser, para algunos, más grande que la Ilíada, es decir, la Odisea. Porque ¿cómo cae Troya? Troya era imbatible. Sus muros eran suficientemente fuertes para resistir todos los embates del ejército griego. Aquellas hazañas de los grandes héroes, aquella batalla entre Aquiles y Héctor, que eso es un monumento al carácter, al poder descriptivo que tenía Homero. Aquellos heroísmos de los grandes de Grecia, del ejército griego, que estaban combatiendo al pie de las murallas de Troya, y era imposible tomarlas, hasta que en medio de semejante desconcierto, de semejantes luchas, de semejantes pérdidas de vidas humanas y de pérdida de tiempo y de pérdida de gloria, aparece Odiseo o Ulises, que arma una trama que a todos parece, en principio, como todas esas tramas geniales, una locura, pero finalmente lo aceptan en medio de la desesperación y construyen un gigantesco caballo de madera, con ruedas al parecer, que lo dejan tirado en la playa. Los troyanos miran, el ejército griego se ha replegado, con mucha frecuencia podían salir de las murallas de la ciudad los defensores de ella, y se fueron por curiosidad a mirar semejante monstruo, y resolvieron creer que era un regalo de los dioses, o que era un abandono involuntario de los griegos, y entraron el caballo en la ciudad. Cerraron las murallas, se fueron a dormir, y del vientre del caballo salió precisamente Odiseo, Ulises, con sus hombres, y abrieron las puertas de la ciudad. Al abrir las puertas de la ciudad, el ejército aqueo, que estaba advertido, irrumpe en la ciudad, y la guerra que se desarrollaba a las puertas de los grandes muros, en las grandes puertas y en los muros imbatibles de Troya, empezó a cambiar, o cambió completamente de lugar, el interior de Troya. Los troyanos se defienden con fiereza, los aqueos atacan con mayor fiereza. Es un canto épico maravilloso, de donde salen con vida, ya lo hemos dicho, Eneas, un puñado de los suyos, y viene a quedar dueño de Troya, que desaparece del mapa, a quedar los griegos. Y luego el regreso a Grecia de los grandes héroes. Y ese regreso a Grecia es en gran parte el responsable y la causa directa de una de las mayores obras de la cultura universal, nada menos que el teatro griego, que está conectado fundamentalmente con la guerra de Troya. Y es ahí pues donde aparece todo el orgullo griego, todo lo que significa Grecia para la historia de la humanidad, que descansa en gran parte en esa maravilla que es el teatro griego, donde hay cuánta sabiduría, cuánta capacidad descriptiva de situaciones monumentales, hermosas, grandiosas, y también lo más terrible, y lo más trágico y lo más doloroso, porque por eso se llama la tragedia
griega. Lo que tenemos que decir es que en un día como hoy, supuestamente, porque la guerra de Troya toda está entre la historia, el mito, la leyenda, en el año de 1184 caería Troya, no porque fuera vencida, sino porque fue derrotada por una curiosidad gracias a la estratagema de un hombre genial, de Ulises, que después regresaría a su patria Ítaca, donde encontraría a su mujer, que tejía de día para deshacer de noche, con la esperanza de muchos pretendientes de casarse con ella, lo que sucedería cuando terminara ese tejido que no terminaba nunca, porque siempre por la noche deshacía lo hecho durante el día. Pero esa es otra historia, que está conectada con esta guerra de Troya, que vale y vale su peso en oro y en diamantes por la grande epopeya que le da vida, la Ilíada, uno de los cantos más hermosos que cantó la humanidad en toda su historia.